Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se retiraron los fariseos y llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta. Le enviaron unos discípulos con unos partidarios de Herodes y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad, sin que te importe nadie, porque no miras lo que la gente sea. Dinos, pues, ¿qué opinas? ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? Comprendiendo su mala voluntad, les dijo Jesús: Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Enseñadme la moneda del impuesto. Le presentaron un denario. Él les preguntó: ¿De quién son esta cara y esta inscripción? Le respondieron: del César. Entonces le replicó: pues pagadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hacemos una vez más una excepción al transmitir la Santa Misa, porque también se hizo la transmisión a las 12 del día, pero pues tuvimos un pequeño problema de que se grabó no en el canal, sino en el Facebook, y luego por tratar de pasarlo para que la gente lo pudiera ver, se borró. Entonces pues nos han pedido que por favor pues compartamos la Santa Misa. Sabemos que hay personas que también están siguiendo las homilías en algunos grupos de oración. Hay también algunas personas que están también preocupando mucho por la iglesia y entonces procuran formarse con nosotros en esta escuela que estamos haciendo desde la palabra de Dios de cada día. Por eso entonces también yo le decía a los hermanos que estuvieron en la mañana que no me acompañaran porque voy a tener prácticamente voy a tener elementos que empleé en la misa de 12 también para acompañarles en esta Santa Misa de hoy. En el Evangelio que se proclama este domingo, porque bueno, ya o ahora ya estamos celebrando la misa dominical. ¿Y por qué? Bueno, litúrgicamente después de las 12 del día la iglesia, del día sábado, la iglesia entonces prevé que ya es la misa dominical, ¿sí? Desde las 12 del día, después de las 12 del día. Aquí tenemos a las 12 la misa como la del sábado como tal, y después de ahí ya todas son dominicales. Entonces hemos querido las 4 y a las 6 son dominicales. También para la facilidad de atender también a más personas que no pueden o que con tanto problema que tenemos hoy en la iglesia, pues procuran asistir entonces y no tienen dónde poder participar de la Santa Misa Dominical. En este día se medita pues este Evangelio. Quisiera compartir la última parte donde el Señor nos dice allí que den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Uno no quisiera hablar tantas cosas que hoy vemos en la sociedad y en la iglesia. No quisiera, pero también yo he dicho, uno no podemos pecar por omisión. Si somos conscientes que hay cosas que están mal, pues tenemos que objetivamente ofrecer a la gente y decir, mire, por ahí no es, no es un criterio personal, es que objetivamente no está bien, no corresponde al plan de Dios. Si vemos que la sociedad está obrando no conforme a lo que Dios quiere, pues también tenemos que hablar, que denunciar. Estamos últimamente muy de comunión con todo, con todo. ¿Hasta qué punto esa comunión con todo nos está sirviendo? Pues no nos está sirviendo. Hemos invertido hoy los papeles y entonces se nos olvidó
¿qué es lo que somos? La iglesia es sacramento universal de salvación. Así lo ha dicho el magisterio mismo de la iglesia. Lo ha dicho. Y entonces tiene que convertirse en eso. Nosotros tenemos que ser portadores de ello. Meditando un poquito el martirio de San Ignacio de Antioquía, el santo de hoy, el verdugo, el que lo mandó pues al martirio, le preguntó, ¿por qué no adoras a los dioses? Y él le dijo, es que yo solamente adoro a un Dios, uno solo, los demás no son dioses. Y cuando le llaman por su nombre, él le dice, no, yo soy Telésforo, ¿sí? Yo soy el que lleva a Dios dentro. ¿Sí? Está tan convencido de su fe cristiana que no le importa que lo trituren. Dice, quiero morir como triturado por las fieras. Así muere él en Roma, porque fue fiel a nuestro Señor Jesucristo. Y ahí tenemos nosotros que tomar, hoy más que nunca, tomar de esos ejemplos de vida, para entonces también centrarnos en lo que tenemos que ser hoy como cristianos. Insisto, hoy están los papeles invertidos. A muchos se nos olvidó en la iglesia, hablo de jerarcas, sacerdotes, diáconos, obispos, clérigos y religiosos, se nos olvidó que el centro es Cristo. Se nos olvidó y entonces en lugar de predicar sobre Jesucristo, ahora estamos predicando sobre economía, predicando sobre ecología, predicando sobre política, predicando sobre nueva era, sincretismos. Y bueno, a eso no fuimos llamados, hay que insistir mucho en eso y tenemos que aterrizar todos nosotros. A eso no fuimos llamados. O sea, la iglesia jerárquica tiene que estar otra vez centrada en Cristo, pero se le olvidó, ¿no? Entonces ahora estamos más bien hablando de otras cosas. Yo he dicho varias veces que también por gracia de Dios, estoy haciendo un estudio los sábados sobre el pensamiento teológico de Joseph Ratzinger. Maravilloso. Hoy estábamos estudiando sobre la cristología en Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, que es una eminencia que nos ayuda a andar con firmeza en este desorden en el que estamos actualmente. Y allí él ha insistido mucho como la base de la iglesia es Cristo. La base de la iglesia es Cristo. Bueno, uno dice, pero es que eso es lo lógico. Pues debería ser lo lógico. Pero hoy no es lo lógico. Pues esa es la cosa. Eso debería ser. Uno no debería ya estar diciendo esto porque se supone que ya todos saben. Pero pues, insisto, el problema es mayor porque hoy eso no se está teniendo en cuenta. Y el Papa ha hablado de que una eclesiología sin Cristo no es eclesiología. No tiene fundamento. Entonces, una iglesia sin Cristo no es iglesia. Un pastor sin Cristo no es ningún pastor. Un evangelizador sin Cristo no es evangelizador. Y ahí para arriba. No es y no es. Porque si no tenemos a Cristo, si no le anunciamos, si nos dedicamos a otras cosas, si invertimos los papeles diciendo otras cosas que no nos corresponden a nosotros, no es entonces que la iglesia tenga que encerrarse simplemente y no pueda opinar nada sobre el mundo. Claro que tenemos todo el derecho y más aún el deber de hablar al mundo de las cosas que se suceden, pero ojo, tiene que ser de Cristo. Si Cristo no está, no tiene sentido. ¿Tiene sentido? Si Cristo no ilumina, insisto, no tiene ningún valor. Y por eso voy a remitirme hay un documento, una carta que hace poco nos llegó,
que espero que, bueno, los que se interesan por la iglesia seguramente ya lo habrán leído un poco y los demás, pues, como yo decía ahora, la gente aplaude todo, la gente no entiende, muchos cristianos católicos son de la masa y entonces al ser de la masa les importa lo mismo que digan blanco, que digan negro, porque no tienen identidad. Entonces, los que no tienen identidad, pues todo lo aplauden y todo lo ven maravilloso, porque son superamente superficiales. Y es un peligro grande en la iglesia. Tenemos muchísimos cristianos católicos superficiales. Y lo decía también hoy, que son los católicos de misa y olla. Solamente están ahí para pedirle los milagros, pero nunca se forman, nunca se interesan por la fe. No les duele la fe, no les duele que digan o que acaben o que destruyen. No, 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 no les importa. Simplemente están ahí como borregos, que no piensan, no disciernen. Pues insisto, los que sí procuran andar en ese estudio, en discernimiento, los que aman, tienen sentido de pertenencia con la iglesia, se han dado cuenta pues de este documento que salió, una carta que nos enviaron hace poco, donde se busca el logro de la fraternidad humana entre todos, cristianos o no. Entonces quieren que todos pues, y bueno, ante esta palabra uno dice interesante, pues sí que bueno, que todos seamos hermanos, pues todos tenemos que ser hermanos. Bueno, pues muy bonito ese lenguaje, muy poético, muy romántico. Pero el problema, el veneno aquí que se mete es que se trata de una fraternidad natural, donde no hace falta ni la fe, ni la gracia de Dios, sino solamente, aparentemente, que la impongan los gobiernos o una autoridad universal. ¿Eso a qué me está llevando? A que se hable entonces de que se puede dar una religión mundial,